Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Día de caos en diferentes arterias, tanto de la ciudad de Guatemala como en las diferentes carreteras, bloqueos y manifestaciones por todos lados. El Frente Nacional de Lucha realizó caminatas en la ciudad capital y en algunos departamentos con el fin de exigir al gobierno que cumpla con responder a distintas demandas sociales y laborales, entre ellas el pacto colectivo de trabajo y que el alza a la luz eléctrica se detenga, entre otras peticiones. Lo que es la energía eléctrica, el alza a la energía eléctrica, a la canasta básica, al transporte, al mal servicio del transurbano y entre otras cuestiones las minerías también que están siendo explotados el mismo pueblo. Se entiende que las fuerzas de seguridad están para proteger al pueblo y no para achacar al pueblo, porque no somos delincuentes para que nos traten como han tratado a los compañeros en Aspuya de San José del Golfo, que son una de las personas que han salido bien afectadas por la situación, que estamos peleando por nuestro patrimonio nacional y no que le estén sirviendo a las empresas transnacionales. En 3 puntos importantes de la ruta interamericana, campesinos y salubristas realizaron bloqueos. El primero se registró en el kilómetro 157, municipio de Nahualá. El segundo en el kilómetro 170, jurisdicción del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán. En estos 2 puntos se encontraron miembros del Consejo de Pueblos Mayas, quienes exigían al gobierno la nacionalización de la energía eléctrica, el respeto de los pueblos mayas, además del rechazo a la explotación minera, rechazo a la ley de telecomunicaciones, decreto 12-2014, y el rechazo al cableado eléctrico de la empresa Trexa, quienes intentan pasar el cableado por varias comunidades de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. En el kilómetro 110 del cantón Chupol, Chichicastenango, del departamento del Quiché, se encontraban los salubristas quienes pedían el cumplimiento del pacto colectivo de condiciones laborales. Por su parte, el Ministerio de Gobernación aseguró que hubo 23 puntos de bloqueo a nivel nacional. El ministro Mauricio López Bonilla hizo un llamado a los manifestantes para que declinen de tomar medidas de hecho y dejen de afectar la libre locomoción de miles de guatemaltecos. El derecho de manifestación, de movilización, de organización está garantizado por la Constitución. Lo que le hemos pedido siempre a la gente es que no peleen por un derecho afectando otro derecho, porque la lógica ortodoxa, lo voy a decir de esa manera, es decir, tradicional de hacer las cosas es primero doy un golpe y después digo que quiero ser escuchado. Si no, pareciera ser como que no tiene fuerza. No hay necesidad de eso. Yo creo que cualquiera que quiera plantear sus problemas ha estado suficiente. Está la instancia de diálogo permanente, el presidente atiende directamente a la gente que quiera ser escuchada, están los gobernadores. Nosotros inclusive en el Ministerio de Gobernación tenemos un equipo móvil que anda viendo problemática en el interior del país, conflictividad por la electricidad, por cualquiera de esas cosas. Yo creo que no hay ninguna situación. Lo que ocurre es de que muchas veces, obviamente, también se desperdician oportunidades. Usted, la SAT ya no contratará a una empresa extranjera para mejorar la recaudación tributaria en nuestro país. El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT explicó por qué dio marcha atrás con el proceso para la posible contratación de alguna empresa extranjera que ayude a la SAT a mejorar la recaudación tributaria. El directorio deja claro que se suspende el proceso de licitación y no la contratación de una empresa determinada. Lo que se dio marcha atrás, o sea, está revocando el proceso que se iba a iniciar. No es ya directamente la contratación, ¿verdad? Entonces se iba a iniciar el proceso. Eso fue lo que se dejó sin efecto por las incidencias que ya tenía esto, y creo que es bueno rectificar. Como le repito, las incidencias que se daban de varios sectores, periodistas, otros sectores, entonces queda la duda. Entonces definitivamente si hay dudas, lo mejor era marcha atrás y posteriormente de alguna manera, si es necesario la sistematización de la declaración tributaria, tendría que iniciarse un proceso diferente o
mayor socialización, porque quizá lo que faltó fue socializar eso y pudo haber confundido a algunos al pensar que ya se estaba contratando, ya se había contratado, y eso no es posible, ¿verdad? Era el inicio de un proceso, que si había problemas, yo creo que lo más sano era dar marcha atrás. Y sabe usted, representantes de la Unidad Nacional de la Esperanza aseguraron que el gerente general de la empresa Collector, esta empresa argentina que ya tendría adelantadas negociaciones con la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para brindar una asesoría, estuvo en suelo guatemalteco y se le recibió pues utilizando fondos públicos. Según la Unidad Nacional de la Esperanza, el director ejecutivo de la empresa argentina Collector, de quien se hablaba podría asesorar a la SAT para mejorar la recaudación tributaria, estuvo en nuestro país. Según la UNE, se reunió con autoridades de la SAT. Y logramos constatar que el señor Germán Caster estuvo acá en Guatemala varias veces, por lo menos este año, estuvo en el mes de abril, en el mes de mayo, varias veces ingresó del 6 de abril al 9 de abril, luego del 6 de mayo al 7 de mayo y luego del 19 de mayo al 22 de mayo. Tanto el señor Germán Carsten ingresó acá a Guatemala y el año pasado ingresó también el señor Germán Carsten y el señor Luis María Balbuena Espindola, ambos gerentes ejecutivos y gerentes de sistemas de Collector. Estuvieron acá en Guatemala, tenemos los datos de la Dirección General de Migración. La pregunta acá es con quién se vinieron a reunir. Sabemos que hubo una reunión el 20 en el Hotel Princess y que después se quiso pagar, se pidió que la factura se pagara con fecha 23 y sabemos que en esa reunión del Princess participaron altos funcionarios de la SAT. No sabemos si el superintendente, intendentes de recaudación o gerentes de informática, pero hoy tenemos la información que el señor Germán Caster ha estado viniendo a Guatemala y no creo que haya venido de turista, ni tampoco haya venido tal vez al Teatro Nacional a participar en el motoenduro, sino vino a ver el negocio de Collector para que su empresa fuera beneficiada y se le pagara un porcentaje o comisión por la recaudación tributaria. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Con las noticias más importantes del día, de contarle que según el director del RENAP no existe dinero en la institución para seguir emitiendo el DPI de los menores de edad. Para eso se necesitan 75 millones, pero de dólares. El director del RENAP, Rudy Gallardo, indicó que los DPI para menores de edad no podrán emitirse por falta de presupuesto. Gallardo fue claro al señalar que si se diera de una forma gratuita al Estado le costaría más de 70 millones de dólares. No podemos emitirlos aún por falta de presupuesto. El costo sería muy alto para la bolsa de los guatemaltecos, sobre todo aquellas familias que tienen muchos hijos, con lo cual ese documento, pues por ahora, por instrucciones del directorio, mientras no tengamos presupuesto, no se va a emitir. Si quisiéramos hacer una emisión gratuita del DPI de menores, son 75 millones de dólares. Estimando una población de 7,5 millones de menores a $10 por cada DPI, son 75 millones de dólares. Eso es irracional poderlo obtener. Nosotros estamos planteando que mejor se modifique la ley de RENAP y que en vez de un DPI de menores se extienda una certificación de nacimiento con fotografía, que es muchísimo más barato. Este segmento es presentado. Sigamos con las noticias. He de contarle que 2 exmilitares han sido procesados, esto por tener como esclava sexual dentro de un destacamento a una mujer indígena. Dictar el auto de prisión preventiva en contra del señor Stilmer Francisco Reyes Girón y en contra del señor Heriberto Valdés Asig. Así resolvió el juez la situación legal de 2 militares en situación de retiro, coronel Stilmer Reyes Girón y el comisionado Heriberto Valdés Asig, que son señalados por organizaciones indígenas y civiles que a través del Ministerio Público recogieron la declaración de 15 mujeres que aseguran que fueron esclavas sexuales en el destacamento militar donde estaban del servicio los procesados. Este es el primer caso en el cual son procesados militares por abusos en contra de mujeres indígenas.
A los señalamientos, el primero aseguró que en el tiempo que fueron los hechos no estaba en el lugar y el segundo aseguró que no entendía lo que se le imputaba. Señor juez, con mucho respeto, yo en realidad cuando estoy dando la información que di, la estoy dando con el fin de que se me localice todo el tiempo donde estuve. Ahora bien, como debo responder, el tercer comandante, otra cosa, ella está indicando, señor juez, de que en la pregunta, de que de Estado Mayor, no sé a qué se refiere eso. Yo nunca fui oficial de Estado Mayor en esa época. Yo hasta que fui mayor y teniente coronel fui oficial de Estado Mayor, pero no es subteniente. De subteniente fui OA o leptopo, lo que yo indiqué anteriormente. No, señor juez, porque yo siento como de mi persona soy inocente. En los años 82 y 83, en un destacamento militar ubicado entre Alta Verapaz e Izabal, según las investigaciones, los militares obligaron a las mujeres de las cercanías a ser esclavas sexuales. Las narraciones señalan que los militares en grupos violaban a las mujeres y las obligaban a poner los granos de su vivienda para darles de comer a ellos. Las organizaciones aseguran que en la actualidad podría ser mayor el número de mujeres afectadas, pero que no quieren poner su denuncia por temor a represalias. Momento el clima, Diana Guerra. Ya estamos a las 8:45 listos para arrancar con la primera conversación de esta noche, aunque debo decirles que la conversación ya comenzó. Ha iniciado ya. Sí. Paolo Hurtado me acompaña en esta noche y está con nosotros como nuestro invitado Rodrigo Montúfar, el doctor en Derecho, quien es miembro del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y su visita, o más bien su invitación, es oportuna, le hemos invitado, porque el presidente de la República ha hecho declaraciones el sábado último respecto a su interés incluso de deshacerse del actual directorio, de sustituir al actual directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria después de que éste se retractara de una autorización que se había concedido al superintendente de la SAT para que se convocara una licitación, un concurso para que diferentes empresas participaran en ofrecerle una consultoría o un outsourcing a la SAT que fue duramente criticado. Se trata de un contrato que permitiría incrementar la recaudación con un pago, se había hablado de una empresa argentina, de aproximadamente el 30% de aquello que se habría de recaudar. Arrancamos esta conversación. Gracias por acompañarnos, doctor Montúfar. Paola tiene la primera pregunta. Que prácticamente es dos en una, doctor. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esta advertencia, si se le puede llamar así, o amenaza del presidente de buscar la manera de destituir al directorio? Y la otra es, si usted lo pudiera resumir en 3 razones, ¿por qué desistió el directorio de la SAT de concesionar esa recaudación a una empresa extranjera? Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la pregunta. Solo quiero dejar previamente aclarado que estoy hablando por mí mismo, a título personal, no por el directorio ni por la institución, porque la institución tendrá ya su propia representación. Y que nosotros dejemos claro que usted es el único del directorio que ha accedido a dar esta entrevista también. Bueno, eso. Yo comparto plenamente con el presidente de la República la preocupación por los ingresos tributarios. Comparto con el presidente de la República total y plenamente esa crisis de que se tiene que recaudar más. Es una obligación nata de la SAT recaudar, incrementar la recaudación, y en ese sentido el presidente tiene muchas responsabilidades. Me puedo imaginar que todos los ministerios e instituciones, todo el mundo le pide dinero y por lo tanto el presidente tiene la obligación de conseguir esos recursos y a su vez lo exige a la SAT. Así que de mi parte no hay una contraposición a lo que el presidente siente y él desea. Ahora bien, la SAT tiene que hacer lo posible para poder recaudar más y no tiene los recursos ni económicos, ni materiales, ni humanos para realizar todas las actividades de recaudación. Tomemos en cuenta que Guatemala es un país grande, es un país heterogéneo.
hay una franja de evasión muy grande en segmentos de población que no son controlables, y hay especímenes en materia de justicia que dificultan la agilización de los procesos de cobro y los procesos para combatir la evasión. Entonces, en Guatemala, la administración tributaria enfrenta trámites que de suyo son muy largos para poder meter a la cárcel a gente que evade de una manera descarada y de una manera perjudicial para los intereses ¿Es insuficiente fiscales. la institución, dice usted? Es insuficiente porque mucha gente cree que la SAT es enorme, pero la SAT tiene una infraestructura relativamente pequeña y que esa infraestructura debe dar para atender en materia, por ejemplo, aduanera, con presencia fuerte en los puertos. Es pequeña, pero es costosa. Es más costosa que otras administraciones tributarias en la región. No, esa es una ficción que la dijo alguien y realmente creo que no ha hecho un análisis de por qué la SAT tiene un costo. No hablemos de costo, sino que esa es su fuente de financiamiento. No, yo no puedo decir si es cara o es barata, pero en Guatemala una administración tributaria necesita tener una infraestructura grande que la SAT todavía no tiene. Yo decía, hay que estar presente en forma grande en los puertos. La presencia de la SAT es muy pequeña en los puertos. Yo he estado en los puertos en los últimos meses y la presencia de la SAT es pequeña. Yo he estado exigiendo que se facilite el comercio exterior, que desaparezcan las colas de Don Rodrigo, de le voy a trailers. interrumpir porque nos interesa llegar al punto en cuestión. ¿Estaba o no estaba usted de acuerdo con que se concesionara la recaudación a una empresa extranjera? ¿Y qué opina usted de las declaraciones del presidente de buscar la destitución del directorio? Ya, yo sí estoy de acuerdo en que se busquen soluciones para poder capacitar al personal y dotarle de los programas a la institución para poder recaudar los impuestos, el impuesto sobre la renta, el IVA, los derechos de aduana. Esto era lo que se había autorizado, que se contratara una empresa que capacitara, no que hiciera el cobro ella. Que se iniciara efectivamente el proceso de licitación internacional para la capacitación de personal. En ningún momento se iba a sustituir personal y eso es algo que quiero dejar muy claro, porque parte de las mentiras que se han dicho es que se iba a despedir personal, cuando es todo lo contrario. La SAT necesita más personal para poder tener presencia en las diferentes fuentes recaudatorias. Pero la SAT ha despedido a mucho personal en los últimos años durante este gobierno, más de 570 personas. Eso el directorio es ajeno y ni siquiera había sido informado, porque también quiero mencionar y aclarar que el responsable de nombramiento y destitución del personal es el superintendente. Y el directorio en muchas ocasiones ha sido marginado de las decisiones administrativas, y aquí es donde viene, ya que usted me pregunta, el meollo del asunto. Así es. El meollo del asunto es un vicio que hay en la ley de la SAT, y es que el superintendente es nombrado por el presidente de la República. Entonces, el superintendente tradicionalmente asume que su jefe es el presidente de la República y no le rinde cuentas al directorio. Eso ocurría antes en el ICS y en el Banco de Guatemala. El gerente del ICS era nombrado por el presidente de la República y el gerente del Banco de Guatemala era nombrado por el presidente de la República, y no le importaba al gerente del ICS la junta directiva del ICS, ni al gerente del Banco de Guatemala le importaba la junta monetaria. Eso se corrigió después, incluso a base de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y aquí debería ocurrir lo mismo, que el superintendente debería ser nombrado por el directorio. Y responderle al directorio. Y responderle al directorio. Pero ustedes habían autorizado ya entonces que se convocara a esa licitación. Al proceso de licitación. ¿Por qué se retractaron? Porque hubo mucha desinformación, muchas tergiversaciones, opinaron personas que supuestamente deberían conocer mejor el tema, y se comenzó a dañar la imagen de la SAT. Yo soy una persona fiel a la SAT, defiendo a la SAT, y por lo mismo consideré también delicado que se estuviera desgastando la imagen de la SAT en este momento. Uno de los asuntos era que se creía que esta iba a ser una licitación ya con dedicatoria, un concurso simulado para darle el contrato a una empresa argentina de nombre Collector, que incluso ella había anunciado ya
que iba a tener, que iba a desembarcar en Guatemala. Y varios funcionarios de la SAT habían viajado ya a aquel país. ¿Qué piensa usted? Y hoy usted se conoce que también funcionarios de ellos habían venido a Guatemala en el último trimestre. Es la serie de errores que se han cometido, y también eso es importante mencionarlo, la serie de errores que se han cometido. Porque si el directorio autorizó al superintendente a comenzar un proceso internacional, y es que el directorio así lo especificó, tiene que ser un concurso abierto internacional, es para que participen cualesquiera empresas debidamente calificadas de cualquier país. Y cuando la gente comenzó a decir lo que tú has dicho, Juan Luis, de que tenía dedicatoria, que estaba a dedo. Estaba dudando de la honestidad del directorio. Yo sí quiero aclarar y decir, los miembros del directorio somos personas honestas y jamás permitiríamos que se hiciera un proceso con dedicatoria. Si hubiese sido una contratación directa, que de todas maneras la ley sí lo permite, ahí a lo mejor se hubiera contratado a quien quisiera el superintendente. Pero si se hizo una licitación, si se iba a hacer una licitación pública internacional, era para que participaran las empresas que pudieran participar y se iba a hacer un proceso de calificación y todo bajo la responsabilidad de la comisión. Siendo honestos, ¿ustedes creían que eso era viable, dado que ya habían viajado a Argentina y viceversa los funcionarios hacia acá? Sí, pero en ningún momento había un compromiso. Porque si usted va a comprar un equipo que es particularmente caro, usted quiere ver cómo funciona ese equipo donde está funcionando. Y la prueba es que se llevó a funcionarios de diferentes áreas para verificar si ese procedimiento funcionaba y era adecuado o no. No es que llegara gente a comprometerse o a agachar la cabeza de ninguna manera. Eso ni yo lo haría. Pero entonces usted nos está diciendo que lo que se buscaba era contratar a una empresa que brindara asesoría. Exacto. No a la cual se le delegara una función de la SAT. Nunca. Ese fue parte de la desinformación. ¿Y ahora? Así como tú lo dices, exactamente eso es lo que se pensaba. Ahora que está caído el proceso, ¿qué va a pasar? ¿Van a iniciar un nuevo evento? ¿O se desiste completamente ante la crítica y la tergiversación y la poca probabilidad de que hubiera un concurso? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente de la República. Si yo me pongo en sus zapatos y estaría también furioso de pensar que se está deteniendo un proceso de modernización y de fortalecimiento que en poco tiempo debería significar el ingreso sustancial de recursos tributarios. ¿Qué va a pasar? Yo soy el ponente de la solución. Yo asumo la responsabilidad porque yo la propuse en la sesión del viernes, formar una comisión técnica de alto nivel, de la cual formen parte los miembros del directorio, porque todos somos especialistas en la materia, tenemos experiencia en la materia por muchos años, los intendentes, los miembros del comité gerencial, para proponer soluciones tributarias viables lo más inmediatas posible. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cooperación de gobiernos y de gobiernos amigos y de organismos internacionales. Pero sabemos que eso va a tomar tiempo y se trataría de buscar caminos expeditos para poder obtener esa cooperación sin costo para Guatemala, que pueda suscitar la formación, la capacitación del personal en las diferentes áreas. Tomen en cuenta que la materia tributaria es muy especializada y tiene muchas áreas. ¿En dónde está la gran evasión? ¿En aduanas realmente o en impuestos sobre la renta? Aduanas no es la gran evasión y mucha gente lo cree, pero tomemos en cuenta que Guatemala ha ido suscribiendo muchos tratados de libre comercio con los principales bloques comerciales con los que tiene relación comercial, como Estados Unidos, México, la Unión Europea, y eso significa una desgravación paulatina, pero que ya comenzó a realizarse de los gravámenes. Las aduanas están en vías de extinción, porque es una exigencia de la OMC. ¿Y el agujero en dónde está entonces? Ese no es bueno, por de pronto, claro que sí, hay importación y hay fugas en la importación, pero si dificultamos el comercio exterior con los tráileres que hacen colas en 2 o 5 o 10 kilómetros, con eso no estamos garantizando la regulación, sino que son los pasos ciegos. Guatemala tiene frontera, una extensa frontera con México, con Honduras, con El Salvador, y hay muchos lugares donde no hay presencia aduanera simplemente porque es imposible tener aduana en el 100% de la línea fronteriza. Entonces, solo en México
hay más de 100 pasos ciegos. Y eso significa el trasiego de productos que pasan sin ninguna clase de control. Doctor Montúfar, ¿y qué puede hacerse respecto a esa decisión del presidente de querer sustituir a los integrantes del directorio? ¿Él tiene posibilidad de sustituir a alguien? ¿Y qué responde usted ante esa declaración? Mire, yo creo que en el caso mío no tendría necesidad de llegar a una destitución, porque si hay un motivo justo, yo presentaría mi renuncia, porque yo no vivo de la SAT. Yo he tratado de servir a Guatemala durante 45 años en materia tributaria, pero si un jefe de Estado no está contento con el rendimiento de un miembro del directorio, yo creo que tengo la suficiente dignidad como para presentar mi renuncia. No esperaría que me despidieran. ¿Los miembros del directorio son remunerados? Sí. Claro. Tienen derecho a dietas, por sí, a dietas, pero todos somos profesionales en ejercicio y nadie vive de la SAT. Ya. Pero creo que antes de pensar en que si se van los miembros del directorio, pensar en quiénes llegarían. Y ese es un proceso de nombramiento que tomará meses. Entonces, a la SAT se dejaría sin cabeza. ¿Y se retrasa todavía todo más? No se retrasa, se empeoraría más. En la ley hay una modificación que va a entrar en vigor a finales de este año, principios del próximo año, en que ya se van a comenzar a nombrar nuevos miembros del directorio. Así que podría ser el remedio peor que la enfermedad si se apresura ese proceso. Si se precipita, digamos. Entonces se rompería el orden que ya lleva la ley. Porque de hecho, los profesionales que consideren que tienen las cualidades para ser miembros del directorio a estas alturas ya tienen que ir preparando sus hojas de vida, porque se va a convocar a la comisión de postulación el 20 de diciembre de este año. Y la comisión tendría que tener una lista a más tardar 90 días después. Así que estarían asumiendo la mitad del directorio en abril del próximo año. Doctor Montúfar, gracias por acompañarnos. Gracias, a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta a las 8:45. La semana pasada veíamos la inauguración de un centro de vigilancia en la zona 18. Más de 1000 cámaras van a funcionar para controlar calles y avenidas y controlar la criminalidad en la zona más estigmatizada del país, le llamaba el ministro de Gobernación. Ya está funcionando, ya ha habido capturas, por ejemplo, muchachos que las cámaras descubrieron dónde guardaban la marihuana, y jóvenes que participaron en una balacera, hirieron a una mujer y que fueron aprehendidos momentos después gracias a esos visores que están colocados en toda la zona 18. Para hablar no solo de cómo está funcionando, sino qué es esto dentro de un plan o una estrategia que tiene el Ministerio de Gobernación con videovigilancia, está con nosotros el viceministro de Informática, Juan Carlos Argueta. Es un nombre más largo el cargo suyo, pero lo podemos resumir así. Es el ministro que conoce los aspectos tecnológicos respecto de la seguridad. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Juan Luis. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cuál es el concepto, en resumidas cuentas, para nuestros televidentes? ¿Qué es lo que está funcionando en la zona 18? En la zona 18 lo que podemos observar ya es la materialización de la plataforma tecnológica integrada. Ese es el proyecto macro que nosotros trajimos, el cual se venía trabajando no hace 2 años que inició el gobierno, sino lo empezamos a trabajar desde hace más años, trabajando desde el 2003 vengo yo trabajando con el señor ministro de Gobernación, y en el 2010 se establece cuál iba a ser dentro del plan de gobierno el esquema de seguridad y la importancia que tenía el eje tecnológico en un esquema nacional de seguridad. ¿Qué es lo que se tiene? Una serie de cámaras que vigilan desde altos postes de luz todos los movimientos o muchos de los movimientos en la zona 18. Son más de 1000 cámaras que se encuentran ahí y que envían las imágenes a una base de datos que puede hacer análisis del tipo de situaciones que se encuentran en las cámaras. Sí, lo que tenemos es el complemento a la implementación del Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, el cual dentro del pacto establece que las fuerzas de seguridad retoman áreas
que fueron priorizadas como las de mayor criminalidad, entra la Fuerza de Tarea Maya. Y ahora la tecnología entra a complementar todo el trabajo que se está haciendo conjuntamente con las fuerzas motorizadas Lobo. Y ahora lo que tenemos es esta plataforma tecnológica que trabajamos durante 2 años en integración de bases de datos, no solo del Ministerio de Gobernación, sino también de instituciones públicas vinculadas a la seguridad. En este momento estamos vinculados con Ministerio Público, organismo judicial, en una mesa tecnológica del sector justicia, que lo que permite es, uno, la disuasión. En la medida que tengamos más capturas, la disuasión va a ser más efectiva. La prevención, porque fue ubicada en lugares estratégicos, centros educativos, escuelas, cámaras lectoras de placas que nos van a dar esa prevención que buscamos, y el análisis forense que servirá de medio de prueba cuando se realicen estas capturas. Pero explícanoslo en términos que lo podamos comprender fácilmente. Esas cámaras que veíamos, tal vez producción nos puede volver a poner qué es lo que ven en ese centro de monitoreo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en una pantalla se está proyectando que están asaltando a alguien o está protagonizándose una balacera, ¿qué pasa en ese momento y cuál es la diferencia entre la reacción tan criticada de la Policía Nacional Civil ahora, de que llega tarde o no llega, en comparación con lo que está sucediendo en zona 18 ahora? Sí, en zona 18 el centro de comando y control lo que nos permite es que podamos, es la primera comisaría donde estamos implementando el nuevo sistema de gestión policial. Entonces se hace de la mano del primer viceministerio, y lo que tenemos es todo un sistema de analítica de video que lo que nos permite es dar alertas, porque si no necesitaríamos una persona por cada cámara que tiene que estar vigilando. Aquí lo que nosotros tenemos es una serie de alertas que están vinculadas. Por ejemplo, si una cámara detecta un vehículo que tiene reporte de robo, que es muy importante que la ciudadanía sepa que el número 110 está vinculado automáticamente. Si yo llamo en este momento y doy mi placa porque mi vehículo fue robado, automáticamente se carga la base de datos de vehículos robados preliminares y está conectado a las cámaras. Esto, si nos da una alerta, la reacción nos va a permitir no solo saber el lugar específico donde se reportó la primera vez, sino en todas las cámaras LPR que vamos a colocar, que son lectoras de placas, por qué cámaras de estos sitios pasó el vehículo. Eso nos permite una mayor reacción. Capacidad de seguimiento, les da capacidad de persecución, una mejor capacidad de reacción. ¿Cuánto costó este sistema y mediante qué procedimientos se compró? ¿Fue una compra por excepción o fue una compra licitada? El sistema está proyectado para 262 millones de quetzales por un arrendamiento. Es muy importante establecer que la ley de contrataciones establece que los arrendamientos es un proceso de excepción. Esta fue una cotización por excepción. Entonces, arrendamiento para 6 años. Un arrendamiento para 72 meses. ¿Y era necesaria la ley de control de telecomunicaciones que permite instalar sin permiso, sin tener que pasar por los permisos de la municipalidad, los postes y el cableado, para poder poner en práctica este sistema, o no requirió este sistema de esa ley excepcional? Bueno, los procedimientos específicos para la instalación de postes, pues lo determina la ley. No es un tema que nosotros como Ministerio de Gobernación regulemos, ¿verdad? Sino que nosotros lo que hacemos es seguir las normativas que están establecidas. En este caso, para nosotros el adquirir estos servicios también representa que las empresas que nosotros estamos contratando son las encargadas de seguir el procedimiento que la ley establezca, ¿verdad? Ya sea el previo que estaba la ley de telecomunicaciones o el que deben de seguir ahora. Pero ahora que Juan Luis toca el tema de los postes, hablaban de que al final de 2014 podría haber un total de 9,000 cámaras. Que tengan sus propios centros de videovigilancia, y que el plan mayor es que haya un C4, le llaman a ustedes. Exacto. Como un gran centro donde se centralicen, valga la redundancia, todas estas sistemas, y puedan hacerse análisis, inteligencia, y ya como un plan más nacional. La pregunta es si esas 9,000 cámaras van a comprarse de la misma forma. Esa es la modalidad que ya se tiene diseñada. Arrendamiento, por excepción. ¿Y quiénes serían los oferentes, aparte de los que ya están como Tigo, como la empresa que se ganó en zona 18?
Sí, básicamente nosotros estamos trabajando con 3 empresas que van a trabajar los proyectos de videovigilancia, una empresa que ya venía trabajando los proyectos de paradas seguras y escuelas seguras, ¿verdad? Con los que pues su contrato aún está vigente, ¿verdad? Y es parte de las cámaras que tenemos. El segundo proyecto fue las 1018 cámaras en zona 18 y el tercer proyecto son 5000 cámaras que ya está ejecutando la empresa Tigo en los diferentes municipios. Intertelco, CTCI y Tigo. Es importante recalcar... ¿Intertelco es la de la zona 18? No, CTCI. Bueno, Intertelco tiene en toda la ruta de Transurbano, que sí incluye desde zona 18, atraviesa el municipio de Guatemala, llega parte de Villanueva y San Miguel Petapa, que era la ruta del Transurbano, y escuelas seguras que en su momento se determinó la prioridad, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Usted sabe quién es el propietario de CTCI? No, la verdad es que nosotros no... ¿No lo conoce? Específicamente los propietarios, no es la labor nuestra verlo, sino es evaluar las soluciones tecnológicas que nosotros estamos adquiriendo, ¿verdad? Hablaba usted de 3 proveedores. Claro, por ejemplo, no entra en ese kit o en ese complejo por el momento, con las diferentes empresas telefónicas, nosotros estamos trabajando diferentes componentes. El tema de telecomunicaciones es un eje principal dentro de la plataforma tecnológica y para nosotros, en muchos de los casos, nosotros necesitamos redundancias en el tema de telecomunicaciones. Ese fue un eje específico que nosotros estamos trabajando y pues trabajamos con la mayor parte de empresas de telecomunicaciones que tenemos hoy en el país en las diferentes áreas. Es importante recalcar que los sistemas de videovigilancia es una parte de esta plataforma tecnológica integrada. Tenemos otros componentes que se vienen trabajando en los cuales hay muchísimos más oferentes, ¿verdad? Me preguntan si la plataforma que se está montando permite también seguir placas de motocicletas. Por la velocidad, ¿hay alguna limitación en este sistema que se está montando para poder seguir a las motocicletas en comparación con vehículos? No existe una limitación en temas de velocidad. Lo que sí existe una complejidad de las placas, específicamente en Guatemala, que tenemos 2 tipos de placas. Las tradicionales, que tienen un fondo blanco, que estas tienen una mayor reflectividad y no tienen un fondo que pueda contrarrestar la imagen, y las placas que tienen el fondo del gran jaguar, que estas sí tienen una complicación más para el sistema de poderla reconocer. Y yo agregaría un tercer tipo, las placas tapadas, porque hay un montón. Exacto, también está ese tipo de placas, pero básicamente limitaciones en cuestiones de velocidad no tenemos para poderlas leer. Sí existe una probabilidad de que con las placas que tienen de fondo el gran jaguar podamos tener una probabilidad de menos acierto, pero más o menos las pruebas que nosotros tenemos están a un 90% de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, esto es parte importante, ¿verdad? Una pregunta más. ¿Es sostenible esta incorporación del gasto al presupuesto ordinario de gobernación? O sea, solo de zona 18 son 200 y pico más de millones, más las 5,000 del resto del país, más las de las patrullas. 10,000 cámaras se pueden costear con el presupuesto ordinario actual de gobernación para el año 2015 y los siguientes. Sí, la parte importante del tener estos arrendamientos es que nosotros no tenemos que desembolsar la totalidad de los 200 millones, por ejemplo, en zona 18 en un solo pago, sino que están diluidos en 72 cuotas, que lo que nos garantiza es que la imagen, eso es lo que realmente a nosotros nos interesa, la imagen, la calidad de la imagen, los estándares que establecimos del tipo de imagen que teníamos que recibir, a nosotros ya no nos interesa si es una marca A, una marca B, una marca C, siempre y cuando la calidad de imagen sea la misma. ¿Y al vencerse los 72 meses hay que volver a contratar? Pues quedará a disposición de las autoridades que estén en su momento si evalúan que el modelo del arrendamiento, que para nosotros hemos hecho diferentes estudios, que incluso trabajamos con Fundesa, que nos apoyó mucho para trabajar un estudio sobre la calidad del gasto, en el cual se establecieron diferentes países que han implementado estos servicios, y la mayor parte de países se ha ido por la modalidad de arrendamiento. Ya se nos acabó el tiempo, pero si usted nos pudiera resumir en una imagen ese C4 cuando esté funcionando, ¿a qué se va a parecer esas 10,000 cámaras interconectadas en impacto para la seguridad nacional?
Bueno, el C4 es la culminación de la plataforma tecnológica, y lo que nos va a dar es esa capacidad de reacción que como Estado no hemos tenido, de integrar todos nuestros sistemas y no tener esas islas de información que generalmente hemos estado acostumbrados a manejar. Señor viceministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a ofrecerle ya la información de los deportes. Los deportes son presentados.